Buenas noches, chicos. Comenzamos enseguida ya. Dale, profe. Bueno, ya creo que ya tenemos quórum. Parece que ya estamos todos, según mi conteo. Y bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar la sesión prevista para el día de la fecha.
Voy a... Ratito. Muy bien, vamos a irnos entonces a nuestra aula virtual, primero que todo. Sería clase 7, ¿verdad? Muy bien, tenemos ahora, como siempre, los objetivos de la sesión. Comprender el significado de la terminología utilizada. Conocer la manera de incrementar la productividad y satisfacción al trabajo de los profesionales afines al campo de la computación. Entonces, esto implica que se trabaja, ¿verdad?, en forma multidisciplinaria cuando estamos hablando, ¿verdad?, de lo que vamos a desarrollar hoy. Por otro lado, ¿verdad?, realizar una planeación eficaz de los sistemas. Bueno, eso es algo sumamente difícil de llevarlo a la práctica. Y tenemos, ¿verdad?, dos herramientas para hacer la planificación, ¿verdad? Uno de ellos es el diagrama de Gantt, ¿verdad? Y el otro es, ¿verdad?, lo que se conoce como mallas PERT. Cuando hablamos de mallas PERT, ¿verdad?, existe lo que se llama camino crítico, ¿verdad? Y el camino crítico, ¿verdad?, está constituido por las actividades, ¿verdad?, que sumadas entre sí nos van a definir cuánto tiempo va a durar en total, ¿verdad?, el proyecto. Implica también que si una actividad X forma parte del camino crítico, ¿verdad? Un ratito. Bueno, con las disculpas del caso, chicos, estoy teniendo también un examen en otra universidad. Bueno, vamos a seguir. Ok, estábamos acá, específicamente en este punto, ¿verdad? Y nos quedamos hablando de lo que es el camino crítico, ¿verdad? La suma de las actividades que forma parte del camino crítico es lo que finalmente nos va a servir para definir la duración total del proyecto, ¿verdad? Y una actividad X que forme parte del camino crítico no debe sufrir ningún tipo de retraso en su ejecución, porque si planificamos para la actividad D, por ejemplo, una duración de 3 semanas, ¿verdad?, y esa actividad D forma parte del camino crítico, entonces si nos lleva, en vez de 3 semanas, nos lleva 5 semanas, automáticamente nuestro proyecto ya está teniendo 2 semanas de retraso, ¿verdad? Por eso les dije que una de las cosas más difíciles de lograr es, ¿verdad?, la planificación eficaz de los sistemas. Y entonces, ¿qué es lo que se sugiere en ese caso para no, digamos, caer
en esa falta, en ese error de que nuestro proyecto se retrase. Y siempre hay que darle a cada actividad a lo que se llama holgura, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Significa que debemos tener, ¿verdad? Tiempo, una opción de tiempo pesimista y tiempo optimista, ¿verdad? Y deberíamos encontrar un término medio entre el pesimista y el optimista y eso definir para la duración de cada actividad. Muy bien, vamos a seguir. Validar y controlar formalmente, ¿verdad? La calidad, ¿verdad? Del trabajo realizado. ¿Cómo podemos controlar la calidad de un trabajo? Y hay muchos aspectos, ¿verdad? Que se pueden considerar. Lo normal es, ¿verdad? Cómo funciona la interfase, ¿verdad? Con el sistema informático. Si es amigable, si es fácil de manejar, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Hay cuestiones, ¿verdad? Que, por ejemplo, el tiempo de respuesta, ¿verdad? El tiempo de respuesta está sujeto a, digamos, a muchos factores, porque normalmente ahora los procesos se hacen todo a través de Internet, a través de la web, y se utilizan obviamente aplicaciones, ¿verdad? Que corren bajo la web, ¿verdad? Y si tenemos, ¿verdad? Muchas sucursales a lo largo y ancho del país, ¿verdad? Depende mucho del proveedor de Internet para que el tiempo de respuesta, ¿verdad? Sea rápido, ¿verdad? Depende del ancho de banda que se está contratando y también depende de quién es tu proveedor, ¿verdad? Por eso les digo que esto de tiempo de respuesta es, ¿verdad? Está sujeto a a muchos aspectos, ¿verdad? Muchos factores que se deben considerar. Muy bien, ¿qué más tenemos? Acceder y analizar los recursos escritos y audiovisuales proveídos, ¿verdad? Y por último, como siempre, realizar las actividades propuestas en tiempo y forma. Muy bien, entonces esto sería, ¿verdad? El objetivo de la sesión número 7, ¿verdad? Bueno, las orientaciones, un ratito por favor. Las orientaciones serían, ¿verdad? Lectura de los materiales propuestos y realizar las tareas planteadas y utilizar los espacios de comunicación para consultar cualquier duda, ¿verdad? Tenemos nuestro grupo, ¿verdad? De WhatsApp que es 24/7. Bueno, y ahora tenemos este material que vamos a proyectar hoy, que podemos considerarlo como un material de lectura obligatoria para que ustedes puedan hacer, ¿verdad? La tarea de la semana. Y hoy vamos a enfocarnos un poco en la calidad del software. Y miren un poco estas cifras, ¿verdad? Estas cifras se obtuvieron, obviamente, a través de estudios, ¿verdad? Serios y corresponden, ¿verdad? No a, digamos, guarismo de Latinoamérica, sino corresponden a valores del primer mundo. Bueno, ¿qué podemos decir? Y en primer lugar, ¿verdad? El 16% de los proyectos de software, ¿verdad? Tienen éxito. Terrorífico eso es. ¿Por qué es terrorífico? Porque si quiere significa que hay, ¿verdad? Aproximadamente un 87% de proyectos que fracasan, ¿verdad? ¿Y qué podemos, cómo podemos considerar que nuestro proyecto tiene éxito? Y primero, cuando se completa en tiempo y también se respetan los costos, ¿verdad? Y también cuando conseguimos, ¿verdad? Que las funcionalidades especificadas, ¿verdad? Al comienzo del proyecto realmente se hayan implementado. Bueno, ¿qué más tenemos? Y vamos a ir mirando por hacia abajo, ¿verdad?
El 53% de los proyectos de software cuestan más, tardan más, ¿verdad? O hacen menos. Bueno, en vez de ese O, yo preferiría usar una I. Desde el momento en que cuesta más, eso implica mayor derogación, mayor costo. Cuando decimos que tardan más, ¿eso por qué sucede? Porque no se hizo lo que habíamos mencionado en el primer punto, que es la planificación adecuada. Y, ¿verdad? Diseñamos algo, ¿verdad? Paquidérmico, ¿verdad? Enorme, que al final de cuentas después no podemos implementar todos los módulos que habíamos preparado. Entonces, nuestro sistema termina haciendo menos de lo que se tenía previsto. ¿Y qué más podemos decir con relación a este punto? El proyecto es completado y operacional, pero con mayor costo, tardando más el tiempo estimado y ofreciendo menos características y funcionalidades de las especificadas inicialmente. Y antes de ir al siguiente punto, ¿verdad? De abajo, vamos a detenernos acá en esto. Y vamos a referirnos, ¿verdad?, a los sistemas de información, ¿verdad? Los sistemas de información, al igual que las generaciones de computadoras, fueron evolucionando con el tiempo, ¿verdad? El primer sistema de información implementado en la década del 60 en las organizaciones se conocía con el nombre de sistema de procesamiento de transacciones. Y bueno, ¿qué características tienen esos sistemas? Hasta ahora no cambió ese concepto. Procesan un gran volumen de información, los cálculos son sencillos y el trabajo es repetitivo y hasta tedioso, ¿verdad? ¿Y cuál fue el primer sistema de información que se utilizó en las organizaciones? ¿Verdad? El procesamiento de transacciones, los sistemas de contabilidad, ¿verdad? Lo primero que se automatizó, ¿verdad?, en la década del 60 en las empresas fue su contabilidad. Pero después se pasó a un segundo eslabón. Estamos hablando siempre de los sistemas de información. Ese segundo eslabón se conoció con el nombre de sistemas de información gerencial, ¿verdad? Un nombre bastante llamativo. Bueno, ¿y por qué se llamó así? Porque ya se empezaron a crear sistemas integrados, ¿verdad? No es que las empresas se quedaron nomás ya con la contabilidad, no, ya empezaron a desarrollarse sistemas de control de stock y facturación junto con los de contabilidad, sistema de asistencia de personal, ¿verdad? Sistema de sueldos y jornales, sistemas de impresión automática de cheques, ¿verdad? Sistemas de pedido a proveedores en forma automática y todas esas cosas integradas, ¿verdad? Algo muy, muy ambicioso para la época. ¿Y qué pasó con eso? Y exactamente, ¿verdad?, lo que tenemos acá en este punto, ¿verdad? Yo creo que el 80% de esos proyectos costaron mucho más, tardaron, ¿verdad?, muchísimo más, y al final tampoco lograron hacer, ¿verdad?, en la década del 60 lo que se proponían por la tecnología de la época, no solo de hardware, sino también de software, ¿verdad? Por los elementos, por las herramientas de programación que se tenían en ese momento. Y pasó un tiempo para que los sistemas de información gerencial se consolidaran y fueran una realidad. Una vez que eso se consolidó, entonces se pasó al tercer eslabón, sistemas de apoyo a toma de decisiones, ¿verdad? Una vez que eso se consolidó, se pasó al cuarto nivel, ¿verdad? Los sistemas expertos. Y una vez que eso se consolidó, entonces se llegó al quinto nivel, que es donde estamos ahora, y es la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, de a poco estamos entrando ahora en el tema, en el punto que nos interesa a nosotros. Muy bien, ahora tenemos ahora algo también muy llamativo. El 31% de los proyectos son cancelados, ¿verdad? ¿Cancelado en qué momento? En cierto momento del desarrollo, antes de hacer operativo el sistema. Bueno, ¿y por qué se cancelan? Por varias razones, ¿verdad?
Muchas veces los que contrataron los servicios de los profesionales informáticos, ¿verdad? Se dan cuenta por el camino que no están en condiciones de absorber los costos. Y obviamente el que te contrata nunca va a asumir eso. Te va a buscar excusas, ¿verdad? Te va a decir otra cosa, pero nunca te va a decir, ¿sabes qué? No, yo no te voy a poder pagar, ¿verdad? Porque ese es el problema realmente, ¿verdad? Cuando un proyecto se cancela, normalmente el problema está ¿en dónde? En el factor plata, ¿verdad? Hablando así crudamente. Muy bien, vamos a seguir, chicos. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra sesión de hoy? Como vivimos, ¿verdad? La terminología, incrementar la productividad, planificar eficazmente los sistemas, documentar los sistemas y controlar la calidad del trabajo que se está llevando adelante. Vamos a hablar de los controles de software, controles estáticos, componentes estáticos, ¿verdad? Controles estáticos manuales informales, deschecking y peer review. Muy bien. Si se produce un software de mala calidad, usted pierde porque nadie lo querrá comprar. Por otro lado, si dedica un tiempo infinito, demasiado esfuerzo y enormes sumas de dinero para obtener un elemento perfecto de software, entonces tomará tanto tiempo terminarlo y será tan caro de producir, ¿verdad? Que de todos modos quedará fuera del negocio. Y esa es la visión, ¿verdad?, de Bertrand Meyer. Eso es lo que estamos reproduciendo, ¿verdad? En cuanto a software de mala calidad, tenemos muchos ejemplos en nuestro mercado. Y sin salirme fuera de contexto, un comentario al margen, ¿verdad? El sistema informático de la previsional, ¿verdad? IPS, vamos a llamarle con nombre y apellido. Bueno, años atrás, yo me había adherido a lo que se llama Mi IPS. Bueno, y ahí yo tengo información online, por ejemplo, de los aportes que está haciendo la patronal por mí. Y de esa manera yo puedo controlar qué cosa. Por ejemplo, que, bueno, tal institución en donde estoy enseñando, sin mencionar nombres, me descontó, ¿verdad? Pero después no hizo el giro al IPS, ¿verdad? Entonces ahí yo ya puedo saber eso y hacer el reclamo. Pero últimamente, ¿verdad? También había otra opción que es sacar turno a través de ese sistema. Y el tiempo de respuesta, ¿verdad? Realmente deja mucho que desear. Y hubieron días en donde no funcionaba esa opción de sacar citas, ¿verdad? Para consultar. Hubieron más o menos 3, 4 días no funcionaban y he visto grupos así de informáticos que hacían capturas de pantalla y pasaban, otros alzaron, ¿verdad?, las redes sociales, ¿verdad? Y bueno, no sé, por lo visto se pusieron las pilas y he visto que hoy arreglaron ese módulo, por lo menos estaba ya operativo. Pero, como les digo, tenemos ejemplos, ¿verdad?, a tutiplé de software de mala calidad. Y bueno, y esas son las cosas, los errores en los que nosotros no tenemos que caer como informáticos, me parece a mí. ¿Qué más podemos agregar? Las actividades de control, ¿verdad?, son técnicas y actividades operativas que se usan para verificar, ¿verdad?, los requisitos de la calidad de un producto de software. Y eso tiene a su vez dos objetivos fundamentales. Uno de ellos, mantener bajo control un proceso, ¿verdad? ¿Qué significa mantener bajo control un proceso? Y evaluar permanentemente la performance de la aplicación, ¿verdad? Desde el momento del inicio de un proceso hasta completar, ¿verdad? Eh, todas las fases. En el caso de la previsional, cuando se inicia el proceso, cuando el asegurado, ¿verdad?, saca su turno,
¿verdad? Como ahora todo ya es presencial, bueno, después tiene que irse media hora antes de la hora fijada, tiene que ir a confirmar su cita. Y luego, ¿verdad? Espera su turno, le atiende el doctor, normalmente de mala gana, entre paréntesis, en fin, ¿verdad? Y no quiero convertir la clase en el muro de los lamentos, chicos. Después, ¿verdad? Cuando termina el proceso, cuando el doctor le receta algún medicamento y el asegurado se va y lo retira de la farmacia. Y ahí, ¿verdad? Justamente hay que mencionar, sí, un punto positivo, ¿verdad? Me refiero a la farmacia de la central, ¿verdad? Por fin usaron su cabeza y pusieron una máquina en donde vos llegás y te da un turno y vos te sentás tranquilo, ¿verdad? Y en dos monitores te va mostrando, ¿verdad? A quién le toca y en qué box, en qué ventanilla ir a retirar su medicamento. Bueno, eso implementaron ya, ¿verdad? En la tradicional desde hace un tiempito, ¿verdad? Y eso significa que de a poco está mejorando también la parte de proceso, ¿verdad? Y es un puntito a favor que hay que mencionar también, ¿verdad? No hay que decir todo lo que es negativo nomás, ¿verdad? Un comentario al margen. Por último, ¿verdad? Eliminar, eliminar qué cosa? Los efectos, las causas de los efectos en las diferentes fases del ciclo de vida, ¿verdad? Y el ciclo de vida, ¿verdad? Siempre se toma como modelo a lo que mencionó Jordan, ¿verdad? Es desde el momento del relevamiento de datos, utilizando entrevistas y cuestionarios, pasando por la programación y luego finalizando con la implementación, se supone que exitosa del proyecto. Ok, muy bien, vamos a seguir. El objetivo de las actividades de control de calidad es comprobar si un producto posee o no posee una determinada característica de calidad en el grado requerido. Bueno, este concepto, ¿verdad? Está muy, digamos, es muy tendencioso porque más bien se refiere a un producto, ¿verdad? Que se va a fabricar, industrializar, ¿verdad? En serie, producirlo en serie y luego, ¿verdad? Colocarlo en el mercado, ¿verdad? Y más o menos, en cierta manera, es también, obviamente, el concepto es también aplicable, ¿verdad? A lo inherente a la informática. Las actividades de control de calidad se pueden calificar en controles estáticos y controles dinámicos, ¿verdad? Justamente más o menos esto estuvimos hablando, ¿verdad? Anteriormente en la sesión de hoy con los chicos de intérpretes y compiladores. Pero ahí hablábamos, ¿verdad? De esto mismo, pero en lo inherente a compiladores. Y mencionamos, ¿verdad? Qué lenguaje hacen, qué lenguajes son estáticos y qué lenguajes son dinámicos. Un comentario al margen. Los primeros analizan el objeto sin necesidad de ejecutarlo, mientras que los segundos requieren la ejecución del objeto que está siendo probado, ¿verdad? Y ahí entonces ya marcamos la diferencia con lo que estuvimos hablando de intérpretes y compiladores, ¿verdad? ¿Qué es probar algo sin ejecutarlo? Y es lo que se conoce popularmente como la famosa prueba de escritorio. O sea que vos haces tu algoritmo, ¿verdad? Podés hacerlo en pseudocódigo o podés ya hacer tu código fuente, pero antes de probar tu programa, ¿verdad? Te vas siguiendo paso a paso tu código o tu pseudocódigo, dándole valores, ¿verdad? A tus variables y entonces controlando cómo se está comportando, ¿verdad? El desarrollo, la ejecución, ¿verdad? De las variables y de tu lógica a medida que vas avanzando en tu código, ¿verdad? Entonces, esa es una opción, ¿verdad? Y la prueba de escritorio es la mejor herramienta. Después está lo segundo, ¿verdad? Que es ya ejecutar, ¿verdad? Ejecutar directamente la aplicación y ver, ¿verdad? Su comportamiento. Entonces, las dos alternativas son válidas y las dos alternativas son recomendables. Seguimos.
La barrera entre controles estáticos y dinámicos no es totalmente estricta. Cualquier forma de control dinámico requiere, ciertamente, ¿verdad?, también algo de análisis estático. Y los controles estáticos se dividen en controles estáticos manuales informales, controles estáticos manuales disciplinados y controles estáticos automáticos. Acá tenemos un gráfico, ¿verdad?, que podemos ir haciendo el seguimiento. Comenzamos ahora con lo que se conoce como las actividades de control, ¿verdad? Y ahí tenemos, ¿verdad?, las dos subdivisiones, lo estático y lo dinámico. Y como habíamos visto, ¿verdad?, el estático se puede dividir en automático, en manual, ¿verdad? Lo manual otra vez en informal, en disciplinado, y cuando hablamos de disciplinado estamos hablando de auditorías y de todo ese tipo de cosas. Y cuando hablamos de los informales, ¿verdad?, es la prueba de escritorio que estuvimos hablando recién, o la revisión por pares que estuvimos viendo en la sesión pasada. En cuanto a los controles automáticos, ¿verdad?, tenemos el análisis estático automático, ¿verdad?, y que incluye compilación, análisis de flujo y ejecución simbólica. Y después está la verificación formal, ¿verdad? Y después tenemos ahora lo que se conoce, ¿verdad?, la segunda opción, los controles dinámicos. ¿En qué consisten? Y consisten normalmente en ejecutar, ¿verdad?, el sistema en este caso. Directamente ejecutarlo y probarlo. Ahora vamos a ver un poco los controles estáticos manuales informales. Su nombre luego ya lo dice claramente, ¿verdad? Consiste en examinar a mano e individualmente el objeto que se acaba de desarrollar. Es el método más tradicional para analizar un programa, ¿verdad? Como les dije, es lo que se conoce normalmente como la prueba de escritorio. Muy bien. Se debe aplicar, ¿verdad?, a los requisitos, especificaciones de diseño, ¿verdad?, y código según se van desarrollando. Debe ser cuidadoso, concienzudo para que sea, ¿qué cosa? Para que sea efectivo. Es más efectivo si se hace intercambiando el objeto a examinar con otro compañero, o sea, trabajando en equipo, con otra persona más. Ahora tenemos ahora lo que se conoce como desk checking. Es una técnica manual para verificar la lógica de un algoritmo. La persona que realiza la verificación de escritorio, ¿verdad?, utiliza lápiz y papel para registrar qué cosa, los resultados, ¿verdad? Bueno, un comentario al margen y sin convertir la sesión de hoy en el muro de los lamentos. En mi caso particular, ¿verdad?, que tengo, creo que 35 años de ejercicio de la docencia, este es un punto, ¿verdad?, en el cual yo particularmente siempre insisto, ¿verdad? No tanto, ¿verdad?, como en este caso estamos hablando de una visión de sistema. Insisto cuando se da en el primer semestre algoritmia, ¿verdad? Agarro el lápiz, o sea, agarro la pizarra, pongo ahí, ¿verdad?, las variables, le voy dando valores, a veces le hago pasar a los alumnos para que vayan haciendo el seguimiento, ¿verdad? Pero ¿cuál es siempre, digamos, la característica común de los estudiantes? Y desgraciadamente no quieren hacer, ¿verdad? Pero es muy importante que se haga cuando uno está iniciándose, ¿verdad?, en la carrera. Y tenemos que los profesores insistir, ¿verdad? No hay de otra.
No hay de otra, tenemos que insistir, a veces a lo mejor se van a enojar un poquito, ¿verdad? Algunos estudiantes, ¿verdad? Pero es importante que se haga la prueba de escritorio. Vamos a seguir. El verificador de escritorio, ¿verdad? Sigue cuidadosamente el algoritmo, teniendo cuidado de adherirse rígidamente a la lógica especificada. Claro, uno tiene que hacer el seguimiento de lo que está escrito ahí y no, ¿verdad?, hacer otra cosa. Uno tiene que, digamos, ceñirse a lo que está ahí. La verificación de escritorio puede revelar problemas. ¿Con quién? Con el algoritmo. De hecho, si la prueba de escritorio, ¿verdad?, arroja resultados erróneos, entonces hay que reformular el algoritmo. Algo se hizo mal ahí, evidentemente. Seguimos. Perdón, perdón. Las verificaciones de escritorio son útiles para verificar un algoritmo, ¿verdad? Normalmente antes de codificar, lo que confirma que el algoritmo funciona como se esperaba. Claro, no tiene sentido, ¿verdad?, hacer ya el código y después la verificación de escritorio, ¿verdad? Doble trabajo lo que estamos haciendo ahí, sobre todo si hay algún error, ¿verdad? Si funciona, tranquilo, pero si hay algo que modificar, es mucho trabajo, ¿verdad? Mucho sacrificio volver otra vez a modificar el código. Vamos a seguir. Una verificación de escritorio se realiza normalmente como una tabla con columnas, ¿verdad? Es lo que les dije. Para columna de número de línea de pseudocódigo, columna por variable utilizada, cada variable debe tener su columna. También, ¿verdad?, una tabla de condiciones, ¿verdad? Generalmente eso se obvia, ¿verdad?, en la práctica. Y una columna de entrada-salida para mostrar lo que se ingresa y el resultado final de la ejecución del algoritmo. ¿Verdad? Peer review consiste en la revisión del código de un programador, ¿verdad?, por otros programadores. Bueno, ahí suelen surgir conflictos. ¿Y por qué suelen surgir conflictos? Y pues no da gusto, hablando así crudamente, que algo que uno hizo, después vengan otra vez, ¿verdad?, tus pares a meter sus narices ahí, ¿verdad? Pero es algo que se tiene que saber manejar, ¿verdad? Hay que manejarlo profesionalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque es importante que otro vea también tu programa. Muchas veces vos escribís el código de una manera, viene otro colega, ¿verdad?, que normalmente ya tiene más experiencia que vos, mira tu código y ahí te va diciendo, acá esto podemos acortar, podemos optimizar utilizando esta técnica, esto podemos eliminar y cosas por el estilo, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien cuando estábamos trabajando con COBOL en la década del 80 en mi lugar de trabajo, ¿verdad? Había una instrucción que hacía búsqueda secuencial en tablas. Cuando hablamos de búsqueda secuencial, ¿qué es? Y ir, ¿verdad?, leyendo el elemento y comparando si es o no lo que estamos buscando, ¿verdad? Si la tabla tiene 1500 elementos y lo que vos buscas está en la posición 1400, eso significa que ya se hicieron 1400 comparaciones hasta encontrar lo que estabas buscando. Sin embargo, había también, ¿verdad?, otra instrucción en el COBOL, en vez de perform, que era la instrucción search. Y la instrucción search nos permitía un acceso directo a lo que estábamos buscando, dándole los parámetros, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad?, eso implica reducir qué cosa, reducir el tiempo de proceso, ¿verdad? Que en la década del 80 era sumamente importante, porque las máquinas eran muy lentas, no como las que tenemos ahora. Entonces, ¿verdad?, los procesos tardaban horas y horas, ¿verdad?,
de acuerdo al grado de complejidad de lo que se está haciendo. ¿Qué más podemos decir? Se puede poner en práctica creando un panel que se encarga de revisar periódicamente muestras de código. O sea, designar directamente un grupo de profesionales que se encarguen exclusivamente de ese trabajo. Serían programadores senior, obviamente. ¿Verdad? Seguimos con el peer review. Revisión de código realizada por otro miembro del equipo, diferente al autor original del código. ¿Cuál es el objetivo? La búsqueda de defectos y la propuesta y evaluación de soluciones alternativas y sobre todo mejoras en el diseño de los algoritmos utilizados. Esta técnica proviene del ámbito de la publicación de trabajos científicos, no es tampoco algo improvisado. ¿Cuáles son las consideraciones básicas? Las revisiones por pares buscan la identificación temprana de errores, claro, por lo que se deben realizar de forma incremental según se van completando etapas en el desarrollo. El foco de las revisiones por pares debe ser siempre el código, no la persona que lo ha desarrollado. Eso hay que tener también muy en cuenta, ¿verdad? No personalizar. Bueno, con esto entonces, ¿verdad? Tenemos, como siempre, nuestra bibliografía, Prisma, ¿verdad? Y ahora voy a volver a nuestra aula virtual. Voy a dejar de presentar. Y bueno, ¿alguna consulta, alguna duda, chicos? No, profe. Todo tranquilo. Luis, vos Profe. estás también en intérprete y compiladora, ¿verdad? No, entre mal la clase. Ah, me O sea, llamó la atención eso. me apuré. Ah, bueno, tranquilo. Ok, y bueno, Ever, ¿alguna consulta, mi hijo? Sí, profe, te iba a preguntar algo acerca del trabajo práctico. ¿Cómo no? Una duda nomás. Viste que Sí, la cantidad de hojas que tenemos que hacer para el documento es de 10. En sí, ese 10 tiene que entrar todo ya lo que es carátula, índice y eso. sí, mi hijo, y eso ya se incluye todo en el conteo, ¿verdad? Ah, Tu ya. carátula lo ya te va a llevar una hoja, tu Ah, índice otra hoja, ¿verdad? Entonces son 7, 8 hojas nomás lo que va a ser el desarrollo del trabajo en sí. ya, ya. Eso no me quería saber. O sea que no vamos a hacer algo que sea demasiado denso, Ah, ya, ya. ¿sí? Algo resumido, Ok, profe. Eso nomás. genial. ¿Alguna otra consulta? Por favor, Annie, Lorena, Wilson. Ok, gracias, Annie. Te estoy leyendo tu chat. Lorena, ¿alguna consulta, mi hija? Genial, gracias, mi hija. Wilson, ¿me copias? Sí, profe, no tengo ninguna consulta. Ok. Y bueno, no se olviden que la tarea, como siempre, ¿verdad? Está en la parte, está más abajo de nuestro PowerPoint, ¿verdad? Y en base a nuestra diapositiva es que obviamente tienen que responder a las preguntitas que preparamos para la sesión de hoy. Apenas esté la grabación, ¿verdad? Yo voy a alzarlo en el aula virtual y le voy a avisar también. Y Claro, bueno, profe. si ustedes no tienen objeciones, entonces levantamos la sesión de hoy, ¿les parece? Dale, Si profe, nos vos, vemos